Y bueno, hoy nos tocó visitar el panteón de Tuxtla Gutiérrez. Acompáñame, platicaremos con el cronista Jorge Sánchez. Vamos a platicar. Bueno, estamos en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, caminando por ahora la calle central, la avenida central de Camposanto. Es una ciudad de los muertos. Este Camposanto se inauguró en 1870, porque anteriormente el Camposanto, el panteón, estaba en los alrededores de la iglesia de San Roque. Allí estuvo, y anteriormente alrededor de la iglesia de San Marcos, cuando llegaron los primeros hispanos. Entonces aquí se fue dando, estos eran varias hectáreas, y aquí con la ley Juárez dijo no, panteones aparte, todo iglesia aparte, ¿no? Todo el estado. Entonces se mandó a construir este edificio, pero este edificio pues es moderno, es de 1955, se inaugura un 24 de noviembre de 1955 en la etapa de un gobernador, pero sale por la arquitectura que tiene. Es un descanso obligado para los cuerpos pues, que entran por esta calle principal, que es la última morada de los restos de cualquier ser humano, pero me refiero a la estructura, a la arquitectura del edificio, que en Chiapas no tenemos otro igual. Y por la época que se hizo, se adelantaron estos arquitectos o ingenieros que lo hicieron, para hacer este descanso, porque anteriormente, déjame platicarte que el panteón no llegaba hasta acá, el panteón llegaba casi donde está el segundo tanque de agua. Todo esto era una explanada porque Tuxtla era pequeño. Entonces de allá, rumbo al sur, comenzaba el panteón. Al pasar del tiempo, la ciudad se hizo más grande y requirió pues más espacios, por eso ya se adquiere esto y tiene una arquitectura bellísima. Todavía van a entregar la obra porque estaba en remodelación. La pared que miras al fondo, que se miran así como piedras, que son piedras prácticamente, anteriormente estaba cubierta con un repello, no sé quién lo repelló hace tiempo, y ahora que están trabajando los muchachos, se dan cuenta de que empiezan a raspar, y lo dejaron lo más original que se puede, incluso hasta el piso. Son cuadros pequeños que ya no hay, pero pues ellos, los ingenieros y arquitectos que están a cargo de la obra, pues están entregando otra vez el edificio como originalmente era, ¿no? Cuando menos allá tenemos, así lucía cuando se entregó originalmente ese edificio. Y aquí pues cuántos restos no han pasado porque escuchan misa antes de ser bajados a su última morada. Déjenme decirles, aquí el que entra todos somos iguales, para entrar, ya muriendo todos somos iguales, no hay jerarquías ni grados, aquí ya todos felpamos, todos morimos, somos iguales, pero más sin embargo, hay personajes que han dejado huella. Y así como han dejado huella en la historia, en la poesía, en la literatura, pues tenemos personajes, y ahora quiero llevarlos yo a la tumba de otro personaje que viene siendo la contra del libro de los carrancistas. Vamos a conocer la tumba de Santiago Serrano, Chanti Serrano, Santiago Serrano, papá de Irma Serrano, de Suchiapa. Entonces Santiago Serrano fue ese personaje que hace su libro antes que Gustavo López Gutiérrez, y también hace lo mismo, consigue casi todas las fotos de los personajes mapachistas de la época, soldados, tenientes, coroneles, capitanes, generales. Pasamos por esta calle, por favor. Son calles pequeñas, angostas, pero así es la historia, así se escribió la historia. Entonces son tumbas, algunas antiguas. Es un panteón de 1870 no más, pero pues tenemos también tumbas de esa época. Ahorita te voy a llevar a una para que conozcas. Estas son más nuevas. En esta cripta está la familia Serrano Espinosa, como de granito. Serrano Espinosa. Chanti Serrano, aparte de era poeta, hacía cuento.
y unas poesías humorísticas muy buenas. Y aquí tiene un epitafio que dice, eso es de un libro y de una poesía de Santiago Serrano: y nada fui, Señor, porque he vivido en un vaivén inútil como el mar. Era poeta el viejazo. Y ahí está la foto de Santiago Serrano. Tiene su libro que se llama Chiapas Revolucionario, y en ese Chiapas Revolucionario viene la historia que cuenta del lado mapache. O sea, es la contra, para que el lector pueda decir, bueno, leo a uno, leo a otro y voy a sacar yo mis conclusiones. ¿Quién fue el bando? ¿O los dos tuvieron culpa? ¿O por qué se levantó uno y el otro estuvo en contra? Lo que sí pasó, pues, que llegaban a las ciudades, y en Tuxtla, pues, los mapaches entraron en 2 ocasiones, quemaron el Palacio de Gobierno, quemaron, bueno, las puertas de madera enormes, y más que nada la documentación que había. Se perdieron actas de nacimiento, documentos de ranchos, de ejidos. Bueno, la guerra es así, desafortunadamente. Bueno, esa es la historia de Santiago Serrano, un gran poeta chiapaneco. Estuvo por Comitán, luego estuvo aquí en Tuxtla, por muchos lados, muy conocedor, Santiago Serrano. Estamos ahorita ante la cripta o la tumba de un personaje famoso en Tuxtla Gutiérrez en cuanto a la cultura se refiere, don Enrique Santiago. Enrique Santiago nace en Chiapa de Corzo, pero muy chico, a los 12 años, llega a vivir a Tuxtla Gutiérrez, y aquí en Tuxtla Gutiérrez tuvo la fortuna de aprender el arte de fotografiar con un señor que había venido de Cuba al Teatro Municipal, después Teatro del Estado, y luego llamado Teatro Emilio Rabasa, y ese cubano se quedó a vivir aquí en Tuxtla. Entonces él enseñó el arte de la fotografía a don Enrique Santiago, a Yáñez y otros personajes más. A raíz de que ellos aprenden el arte de la fotografía, empiezan a captar imágenes con su cámara, que eran cámaras enormes que andaban ellos de aquel tiempo, estoy hablando de los 30, que prácticamente aquí en Tuxtla las fotos que existen de aquel tiempo son gracias a ellos. ¿Por qué? Porque don Enrique abajo le ponía, su estudio se llamaba Fotoestudio La Foto, y él le pone la foto abajo, su fotoestudio, o le ponía Santiago, su apellido. Entonces esas fotos que andan por allí, si tenemos cuidado y con una lupa o a simple vista se puede advertir el apellido o la foto, Enrique Santiago. Y aquí está enterrado don Enrique, que pues son de esas tumbas que pasan en el anonimato a veces, porque todo el mundo consultamos sus fotografías, todo el mundo decimos, mira, aquí estuvo esto, aquí estuvo la foto, aquí estuvo la casa de la abuelita, pero ¿quién tomó la fotografía? En ese momento él tuvo ese privilegio de estar en el momento preciso para captar esa imagen, Enrique Santiago. Otra tumba dentro de lo cultural y la educación, por supuesto, en Tuxtla Gutiérrez, incluso aquí en Tuxtla una escuela lleva su nombre, Camilo Pintado. El maestro Camilo Pintado está pues enterrado en esta cripta que es de la familia Pintado precisamente, y también su hija Tepoxina Pintado está enterrada aquí, la primera mujer que fue maestra de instrucción preescolar. Pero don Camilo Pintado fue un gran precursor de la educación en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Tantas generaciones aprendieron de él. Y bueno, para que no sepa, o los alumnos y exalumnos de la Camilo Pintado, profesionistas casi todos, Heraclio Cepeda estudió en la Camilo Pintado. Aquí está la tumba de don Camilo Pintado, profesor. Voy a referirme a 2, 3 personajes más históricos en Chiapas. Por ejemplo, quisiera que me acompañaras a la tumba del doctor Domingo Chanona. El doctor Domingo Chanona Rodríguez, un gran personaje tuxtleco del siglo pasado, de principios del siglo pasado, fue un médico que estudió en Guatemala. ¿Por qué? Porque pues, la Ciudad de México estaba muy lejos para la gente pudiente y preferían muchos ir a San Carlos, a Guatemala, a estudiar. Ahí se egresó de médico y está enterrado en este lugar, que vamos a pedir permiso aquí a los que están descansando para pasar aquí entre ellos. Y aquí estamos ante pues la tumba de el doctor Domingo Chanona Rodríguez. Nació en 1842 y murió en 1916. Si le raspamos ahí, lo que dice es mármol. Incluso si te das cuenta, ahí arriba tiene un símbolo masónico. Él era de la masonería. La masonería aquí en Tuxtla Gutiérrez lleva su nombre, Logia Doctor Domingo Chanona. Su esposa, doña Josefita, las dos son iguales.
y a los pies descansan dos personas más. Mariano Rodríguez, licenciado Mariano Rodríguez. El licenciado Mariano Rodríguez, nuestro primer cronista oficial en Tuxtla fue Fernando Castañón Gamboa. Él recabó unos informes hace mucho tiempo, don Fernando ya murió, tiene años que murió, hizo un libro que se llamó Memorias de José María Montesinos, del soldado José María Montesinos. En esas memorias habla de Mariano Rodríguez. Aquí está don Mariano Rodríguez, él fue encontrado muerto en uno de los barrancos de Tuxtla, lo asesinaron, era juez de distrito. Como estaba la época de las elecciones, iba a ser pues considerado él y José Gamboa, otro personaje que luego platicamos de él, como posibles pues para gobernadores del estado, pero lo asesinaron y se perdió. Si no es que vemos acá la tumba y rascamos aquí el piso, encontramos abajo de esta la lápida original. Estas son nuevas, pero aquí está enterrado don Mariano Rodríguez, que era abuelo materno del doctor Domingo Chanona. Y el doctor Domingo Chanona, hoy es Día del Médico, estamos en su tumba, doctor. Y si caminamos más acá abajo, aquí en Chiapas hubo un levantamiento armado que, bueno, fue por la Revolución Mexicana, que llegó tarde a Chiapas. Se inicia en 1910 en el norte, a Chiapas llega en 1914, pero cuando llegan los primeros carrancistas a Chiapas y a Tuxtla Gutiérrez en septiembre del 14, pues se hace dos grupos armados, ¿no? Los carrancistas y la División Libre de Chiapas. La División Libre de Chiapas, comúnmente conocida como los mapaches o mapachistas, pues cada quien tuvo su bando. Y Jesús Agustín Castro era el general carrancista y Tiburcio Fernández Ruiz el mapachista. Pero a la par hubieron dos personajes que escriben la historia de ese hecho histórico. Uno está aquí, nuestro amigo, lo voy a llevar a la tumba. El teniente coronel Gustavo López Gutiérrez. Gustavo López Gutiérrez está enterrado aquí, él nació en 1901 y falleció en 1962. Don Gustavo López Gutiérrez fue un soldado que se enlistó con los carrancistas, pero aparte de eso tenía la pluma en la mano y como cronista e historiador y soldado y coronel, por supuesto, teniente, perdón, ya le subí de rango y teniente, escribió la historia en un libro que son memorables aquí en Chiapas, donde viene toda la historia del carrancismo que él vivió. Y lo importante de ese libro, de esas epopeyas históricas que narra en ese libro, es que le tomó foto casi, o consiguió las fotos casi, de todos los personajes carrancistas que participaron en la División 21. Entonces ahí podemos conocer a tantos personajes que vinieron de fuera, porque la mayoría eran de fuera. Muchos chiapanecos se enlistaron, como don Gustavo López Gutiérrez, bueno, varios personajes. Y bueno, aquí también tengo otra tumba. Mira, esta tumba también es histórica. Esta es histórica, te voy a decir por qué. Les voy a comentar por qué. Porque esta tumba la erigió el ayuntamiento de Tuxtla en 1912 a la muerte del capitán Julio Miramontes. ¿Quién fue Julio Miramontes? Había aquí en el centro de la ciudad un destacamento pues de soldados, y ya había iniciado la revolución en el norte de México y aquí en Chiapas no, pero ahí estaban destacamentados. Y uno de los subalternos de Julio Miramontes, un capitán también, se levantó en armas, o sea, se rebeló en contra de su propio destacamento y a la voz de Viva Orozco se levantan en armas con otros soldados, liberan a los presos, a los reos que viven en la cárcel pública de Tuxtla, se unen al bando de estos presos y la ciudad pues está prácticamente a los pies de los rebeldes. En eso lo supo en la madrugada el capitán Julio Miramontes y va y se hacen de balazo los dos, tanto el que se había sublevado como Julio Miramontes. El resultado, mueren los dos. Pero con la muerte del otro capitán rebelde, todos los demás se esparcieron. Y al esparcirse se fueron a dar rumbo a Copolla, Suchiapa, y realmente salvó de una catástrofe mayor Julio Miramontes a Tuxtla. Por eso el ayuntamiento le mandó a hacer este monumento histórico que está pues ahorita en malas condiciones, pero esperemos que le vamos a echar una manita de gato para darle
lugar que se merece el capitán. Por aquí a ver si encontramos la tumba de una señora, porque hemos hablado de puros hombres, pero las señoras pues tienen que ver también. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez tenemos un parque que es el Parque de la Marimba. Y el Parque de la Marimba, a ver, vamos a pasar por acá, con permiso, con permiso. Cuidado. Y el Parque de la Marimba se creó gracias a la iniciativa de esta señora. Aquí estamos ante la tumba de la familia Cancino. La familia Cancino también es una tumba, pues no es nueva, ya tiene sus años. Aquí descansan los restos de doña Elena Moreno, viuda de Cancino. Doña Elenita, es la persona que está allá, de amarillo. Doña Elenita fue la que, a fuerza de no claudicar, de estar atrás y atrás de un gobernador, logró con sus escritos, con sus solicitudes de manera verbal, que el Parque de la Marimba, aquí en Tuxtla Gutiérrez, llevara precisamente ese nombre, y más que nada, de que hubieran ahí emisiones de marimba pues todos los días, porque se pensaba hacer otro parque, darle otro giro, pero ella con su insistencia, hasta el gobernador la llamaba la señora de las marimbas, gracias a doña Elenita. O sea, vamos al parque, la recordamos, se habla de ella, pero nadie o mucha gente no sabe que está aquí descansando para toda la eternidad. Seguimos acá por esta calle, seguimos viendo a tantas tumbas, que queremos ir a la tumba del general Tiburcio Fernández Ruiz. Aquí, por ejemplo, hay una tumba también de otro médico, tuxtleco, don José Jiménez, José Domingo Jiménez Núñez. Domingo Jiménez, el doctor Domingo, Minguito le llamábamos. Padrino de tantas generaciones y chamaquitos aquí en Tuxtla, muchachitos, muy buen médico. Cuando muere, donó propiedades, bienes raíces para escuelas, un personaje, Domingo Chanona, Domingo Jiménez, Minguito Jiménez. Y por acá vamos a ver la tumba de mi general Tiburcio Fernández Ruiz. Don Tiburcio fue, como les decía, el líder de la División Libre de Chiapas, conocida como Mapaches. Y aquí está su cripta, general de división Tiburcio Fernández Ruiz. Al acabar la conflagración entre mapachistas y carrancistas, se dio de alta en el ejército y le reconocieron el general de división. Con ese grado quedó. Fueron 6 años de lucha aquí en el estado, de pis y corre si tú quieres, porque eran pocos los mapachistas contra miles de carrancistas, pero como los chepanecos conocían bien su lugar, sus montañas, sus cuevas, era difícil que los carrancistas los encontraran. Entonces bajaban, les pegaban y huían, no podían con los mapaches. Pero aquí está don Tiburcio, que todos los 6 años anduvo a caballo y toda su vida a caballo porque era de gente de rancho. Y al final de sus días cayó de un caballo y eso le causó la muerte. Ya en su rancho. Esas son las historias tal vez aquí del panteón. Hay 160 y tantas tumbas ya vistas donde hay personajes, pues poetas, historiadores, de todo, pero por lo pronto es una pequeña muestra de estos personajes que están enterrados en este panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, ahora vamos aquí en esta calle que va rumbo al lado poniente del panteón municipal. Tenemos donde quiera que volteemos a ver, hay restos de personajes, todos, vuelvo a repetir, somos iguales entrando aquí, ya las familias están llegando a arreglar sus tumbas por los días que se avecinan. Aquí, por ejemplo, en esta tenemos una tumba de Maggie Batis López. Doña Maggie Batis fue una poeta y de las primeras mujeres que manejó un carrazo en aquellos tiempos en Chiapas vendiendo productos de medicina. Ella como mujer y sola entraba sin temor con aquellos caminos, ya se imaginarán cómo eran, ¿no? Pero doña Maggie al retirarse se empezó a escribir
y una gran poeta, ¿no? Bueno, pues ya usted escuchó parte de la crónica y también hacer la invitación para que las escuelas pues inculquen a los estudiantes. Claro, sí, de que los maestros, las escuelas, pues inculquen, ¿no? Esos hombres ilustres de nuestro pueblo, y no únicamente le digo historiadores, creadores, hay poetas, poetisas, hay mujeres aquí enterradas, gobernadores incluso que dieron lo mejor de sí para su estado. Y bueno, el panteón es un lugar de último descanso, tratemos de mantenerlo limpio, porque de aquí prolifera el zancudo si no está limpio, y eso hace que haya enfermedades. Pero si lo mantenemos limpio, aseado, con sus calles limpias, y aprovechemos estos días, ¿no? 1 y 2, que es Día de Muertos en todo México y en muchas partes más, para venir pues, a saludar y a ver a nuestros muertos como la tradición manda. Le agradezco y pues mañana nos vamos a San Cristóbal para tener parte también de las historias. Acompáñenos siempre en Radar Noticias Chiapas.